Atraviesa momentos difíciles donde la pobreza crece, la inseguridad se siente en las calles y muchos han perdido la esperanza en el futuro. Pero este no es el momento de quedarnos en silencio, sino de despertar como ciudadanos conscientes. La consulta popular no es solo un voto, es una oportunidad de pensar en el país que queremos reconstruir, para preguntarnos qué papel jugamos cada uno en este cambio. Porque solo cuando entendamos, participamos y decidimos con conciencia, podemos empezar a transformar la realidad que hoy nos duele. Juntos construyamos democracia. Muy buenas tardes a todos los presentes. El Instituto de Investigación en Igualdad, Género y Derechos y las cátedras de Democracia, Epistemología, Desarrollo de Identidades les dan un cordial bienvenida al evento académico titulado Diálogo por la Consulta Popular 2025. Hoy abrimos un espacio de reflexión sobre la participación ciudadana, la democracia y la voz del pueblo. La democracia no se hereda, se construye día a día con diálogo y conciencia. Abraham Lincoln. Les agradecemos su presencia. Las instituciones existen para servir al pueblo. Hoy queremos escuchar al pueblo. Andrés Manuel López Obrador. Señor decano de la Facultad de Ciencias Sociales Humanas, Magíster Francisco Hidalgo, y a la señorita subdecana encargada, doctora Liliana Ceballos, directora de la carrera de Trabajo Social, Marta Racines, directora de INIGED PhD, Rita Almeida, y a nuestros ponentes, Alberto Acosta, Nina Pacari, Patricio Aldaz, y a nuestro público presente les damos la más cordial bienvenida. A continuación vamos a tener unas palabras por parte del decano, Francisco Hidalgo. Buenas tardes a todos y todas, a los panelistas que nos acompañan, Patricio Aldaz, Alberto Acosta, Nina Pacari. Agradecer también la participación y el trabajo del Instituto de Género, INIGED, y las cátedras de Epistemología y Trabajo Social. Al Magíster Jorge Piedra, exdecano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Estamos aquí a pocas horas, algo más de 72 horas, de estar ante un acontecimiento y un evento político de enorme trascendencia que ha sido manipulado desde los grupos de poder y desde las instancias estatales que precipitan un pronunciamiento del conjunto del pueblo ecuatoriano ante un hecho que es fundamental, que es la vigencia de la Constitución del año 2008. La Constitución del año 2008 no es una más de las 20 en la historia de la República Ecuatoriana. Marcó un hito en el sentido de un camino de construcción, de democratización del país, de abrir los espacios de participación política, pero además de abrir las mentes de nuestro país, los horizontes de cambio hacia planteamientos tan trascendentales como son los planteamientos de un Ecuador que se reconoce como un Ecuador, un Estado plurinacional e intercultural, un Ecuador que asume como un horizonte de cambio el buen vivir, el summa causae, que recoge las filosofías y las civilizaciones de los pueblos indígenas, una constitución que abre derechos como por ejemplo los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades y los derechos de la naturaleza, entre otros. En lo que nos compete a nosotros es la afirmación
de la gratuidad de la educación pública, incluido la educación superior, incluida las universidades, y un rol del Estado en la planificación y en la dirección del sistema universitario del Ecuador. Estas conquistas importantes no fueron obra de unas pocas personas, fueron obra de décadas de lucha de muchos sectores populares, indígenas, obreros, campesinos y estudiantes. Jamás la oligarquía quedó contenta con el texto de la Constitución 2008. Desde su propia gestación, la oligarquía ya pensaba en cómo echar abajo esa Constitución. Les ha costado también mucho, pero pretenden a los 18 años alcanzar ese viejo sueño. Tenemos un enorme reto como estudiantes, docentes y trabajadores de la universidad, que es la de, en estas pocas horas, en estos pocos minutos, cada uno de nosotros convertirnos en unos difusores, divulgadores y defensores de los derechos alcanzados, y en cada barrio, en cada aula, en cada grupo, ir generando conciencia y apoyo. Por eso, para la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, para el INIGED, para las distintas carreras, en especial la carrera de Trabajo Social, este es un evento de enorme importancia. Es muy grato para nosotros abrir este evento. Muchas gracias. A continuación vamos a tener palabras por parte de la directora del INIGED, Rita Almeida. Buenas tardes con todos y con todas. No está en el discurso, pero quiero reconocer este espacio, el Paraninfo, donde nos encontramos aquí presentes, como un espacio que ha albergado a hombres y mujeres durante la historia, a hombres y mujeres que han luchado por sus derechos, a hombres y mujeres que han disertado ideas, pensamiento crítico. De este espacio se han sacado grandes resoluciones a favor del pueblo ecuatoriano. Un espacio de estudiantes, pero también de intelectuales, de luchadores y luchadoras, de representantes del pueblo a partir de los barrios. Inicio así entonces este discurso. Reciban un cordial saludo a nombre del Instituto de Investigaciones en Igualdad, Género y Derechos, y también quiero destacar el trabajo del magíster Edward Vargas, que está aquí con sus estudiantes y han organizado este evento a partir de las cátedras de Democracia, Epistemología, Desarrollo de las Identidades de la Facultad de Ciencias Sociales Humanas de la Universidad Central del Ecuador. Es un verdadero honor darles la bienvenida al evento académico Diálogo por la Consulta Popular 2025, un espacio concebido para pensar en el país desde la conciencia, desde la memoria y desde la responsabilidad social. Hoy, más que un acto académico, este encuentro representa un acto de resistencia intelectual, ética y de movilidad. Sabemos que el Ecuador atraviesa momentos duros. La pobreza avanza, la desigualdad se profundiza, la inseguridad se ha convertido en el papel del viaje continuo y cotidiano, y el miedo ha empezado a instalarse en nuestras conversaciones más íntimas. Pero este no es el momento de callar, sino el momento de hablar, de pensar y actuar con fuerza. Que el conocimiento y el coraje sean nuestra verdad. La consulta popular se avecina. No debe ser vista como un simple papel en el que se transmite el electorado una posición. Es más bien una oportunidad histórica
para repensar el sentido mismo de la democracia. ¿Quiénes deciden? ¿Qué se decide? Y sobre todo, ¿quién queda fuera de las decisiones? Porque detrás de cada pregunta hay un modelo de país capitalista en disputa. Y cada voto puede ser una afirmación o una renuncia frente a los derechos conquistados. Durante los últimos años, nuestro pueblo ha alcanzado y avanzado con su voz a lo largo de su dignidad a través de la lucha campesina e indígena de mujeres, estudiantes, trabajadores, pequeños comerciantes, maestros y maestras, que se sumaron al paro indígena que duró más de un mes y que se convirtió en un símbolo de resistencia frente a la voracidad del poder. Desde las comunidades, desde las calles, desde las plazas, miles de hombres y mujeres le recordaron al Estado que la dignidad no se negocia. Esta lucha no fue solo por el combustible, los precios injustos, fue un grito colectivo contra la desigualdad, el despojo y la exclusión histórica. Hoy la causa de aquel levantamiento sigue vigente. El aumento constante del combustible, el encarecimiento de los alimentos y el empobrecimiento del pueblo trabajador son realidades que golpean con fuerza a las familias ecuatorianas. A ello se suma la inseguridad y el avance del narcotráfico, que amenaza la vida y la tranquilidad de quienes labramos la tierra, de quienes trabajamos en las fábricas, de aquellos padres y madres de familia que trabajan incansablemente para llevar el pan a la mesa. Estos problemas no pueden entenderse de manera aislada, pues son el reflejo de un modelo que prioriza el mercado, el capital por encima de la vida, el control por encima de la justicia y el miedo por encima de la esperanza. Como academia tenemos la responsabilidad de no normalizar la injusticia, de no aceptar la violencia estructural como destino. Desde el INIGED creemos que pensar críticamente es un acto de rebeldía y que educar en derechos humanos es una forma de emancipación colectiva. Por eso, este foro no busca imponer lecturas, sino abrir caminos de reflexión, escuchar voces diversas y promover que en este escenario no solo se vote, sino que se decida con conciencia, con dignidad y con horizonte. Agradezco la presencia de nuestras autoridades académicas, el señor decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Magíster Francisco Hidalgo, a la subdecana, doctora Liliana Ceballos, a la directora de carrera de Trabajo Social, doctora Marta Racines, así como a nuestros distinguidos ponentes, Alberto Acosta, Nina Pacari y Patricio Aldaz, referentes del pensamiento crítico, justicia social y defensa de los derechos colectivos. Porque la democracia no se hereda, se conquista con rebeldía, con memoria y con esperanza. Sean todos bienvenidos, bienvenidas. Adelante la universidad junto al pueblo. La academia abre sus puertas a la sociedad para que las ideas fluyan y generen impacto. Guamán Ariana. Contextualización a cargo del docente Edward Vargas. Buenas tardes. He venido con barra propia yo. Quisiera primero agradecerles a los chicos y a las chicas porque sin ustedes no hubiera sido posible este evento, ¿no? A los chicos de trabajo social, sé que están chicos, chicas de derecho, de filosofía, de ciencias políticas, mi abrazo. Y gracias porque no es una cuestión de solamente hacer un evento, es la cuestión de empoderarnos, de ir empezando, digamos, a reflexionar. Bueno, un poco es decir por qué hacemos este evento, ¿no? Desde las cátedras de identidades, desde las cátedras de epistemología, de democracia, de desarrollo, nos hemos preguntado y hemos dicho ¿qué hay que hacer este domingo? Vamos a votar por el sí, vamos a votar por el no, y la idea era un poco reflexionar alrededor de esto, ¿no? En este momento histórico en el Ecuador se ha instalado un relato de que hay una guerra interna. Ese relato posicionado por el gobierno
ha permitido que nosotros, los ecuatorianos y ecuatorianas, no discutamos los problemas estructurales que pasan en el país. ¿No es cierto? No estamos viendo qué pasa con la educación, qué pasa con la salud. Este relato además ha permitido que cualquier persona, cualquier grupo humano que se oponga al proyecto político, digamos, de este gobierno, sea tachado de narcotraficante, sea tachado de terrorista, ¿no es cierto? Esto lo vimos en las últimas protestas sociales. ¿Qué más ha servido para criminalizar la protesta social? En esa medida yo siempre les digo a los chicos y chicas, yo no me voy a poner de ponente porque ya les aburro demasiado en clases, no vale volverles a aburrir aquí, ¿no es cierto? Y por eso siempre decimos, es bueno que vengan otras personas a contarnos qué significa el tema de yo digo, lo más peligroso de todas estas 4 preguntas es abrir la puerta a una nueva asamblea constituyente, ¿no es cierto? Porque ahí se juega muchas cosas, no solamente para ustedes, sino para el futuro de la sociedad. Chicos, chicas, muchas gracias por estar aquí. Les damos la bienvenida a Alberto, a Nina y a Patricio Aldaz. Por favor, sigamos. A continuación vamos a presentar las biografías de nuestros ponentes a cargo de las señoritas Isabel Moreano y Catherine Mina. Buenas tardes con todas y todes. Antes de pasar con las biografías de tan valiosos expositores, quiero tomarme este pequeño espacio para insistir en la importancia de informarnos y comprender los temas que nos rodean coyunturalmente, sobre todo cuando el futuro del pueblo ecuatoriano y de nuestra universidad está en juego. Además, quiero agradecer a Nina, Alberto y Patricio. Qué orgullo poder tener al frente a personajes tan importantes para el país. Y por qué no, agradecer a todos los estudiantes que formaron parte de la organización de este evento. Chicos, siempre pensemos en que nosotros, como estudiantes, somos quienes hacemos la universidad, y hoy lo hemos demostrado. Sin nada más que decir, comienzo con las biografías. Tengo el honor de presentar a Nina Pacari, a quien le pido de favor que se levante y que le agradezcamos con un fuerte aplauso. Por favor, puede pasar acá. Muchas gracias. Muchas gracias, qué gusto. Nina Pacari nació el 9 de octubre de 1961 en Cotacachi, Imbabura. Es abogada, lideresa indígena y política militante por los pueblos y nacionalidades del Ecuador. Estudió Derecho en la Universidad Central del Ecuador. A los 24 años, cambió oficialmente su nombre castellano, María Estela Vega Conejo, por los quichuas Nina, que significa fuego o luz, y Pacari, que significa aparecer, amanecer. En 1998 fue nombrada como la primera mujer indígena diputada por la Asamblea Nacional del Ecuador. Asimismo, fue electa vicepresidenta de la misma. También fue asambleísta constituyente en la Constitución de 1998. Hablando un poco de sus cargos políticos y de la trayectoria, podemos decir que Nina tuvo una militancia militar en la que demostró resistencia ante lo dictado por la cultura occidental.
Cambió su nombre a como lo conocemos hoy y reivindicó el pensar de ella y de varios acerca de su lengua materna, hablándola y visibilizándola. En 1987 luchó porque el registro civil resuelva que las personas indígenas puedan inscribir sus nombres en su propio idioma. En 1989 fue asesora legal de la CONAIE. En 1990 dio apoyo, empoderó a su comunidad y fue parte de las negociaciones con parte del gobierno en el paro nacional de dicho año. En 1998 fue diputada en representación de Pachacutic en el Parlamento ecuatoriano. En el 2003 fue ministra de Relaciones Exteriores. En el 2007 fue jueza de la Corte Constitucional. Hablando un poco de sus contribuciones, participó en la recuperación y legalización de las tierras indígenas, la protección de agua y de tierra, reconociéndolas como parte indispensable para las comunidades indígenas. Fue electa asambleísta para la creación de la Constitución de 1998, donde se encargó de la Comisión de los Derechos Colectivos, siendo esta la primera vez que se establecían en la Carta Magna. Es autora de múltiples textos, entre ellos Todo puede ocurrir, texto que relata el perfil político de nuestro país. Con esto, brindémosle un fuerte aplauso a tan maravillosa mujer. Es un inmenso placer y un inmenso honor presentar al doctor Alberto Acosta Espinosa, a quien pido un gran aplauso. Un gusto. Nacido en Quito en 1948, él es una figura clave en la economía política contemporánea de América Latina. Es economista de profesión, con formación en la Universidad de Colonia, en Alemania. El doctor Acosta trascendió lo académico para convertirse en un prominente crítico del modelo de desarrollo dominante. Su trayectoria política inicia con su servicio como ministro de Energía y Minas en el inicio de gobierno del 2007. Pero su influencia se consolidó como presidente de la Asamblea Nacional Constituyente 2007-2008. Su rol en este cuerpo fue decisivo para introducir dos de los aportes más revolucionarios de la Constitución ecuatoriana, siendo estos el derecho de la naturaleza, que Ecuador se convirtió en el primer país del mundo en otorgar derechos constitucionales a la Pachamama. Esta innovación legal, impulsada por el doctor Acosta y otros compas, va más allá de la protección ambiental tradicional, reconociendo a la naturaleza como sujeto de derechos que pueden ser exigidos judicialmente. También el buen vivir, summa causae. El doctor Acosta es uno de los principales teóricos y difusores del buen vivir. Este es un concepto que proviene de las cosmovisiones indígenas. El buen vivir propone como una alternativa radical al desarrollo económico, basado en el crecimiento ilimitado, promoviendo en su lugar una vida en armonía con la naturaleza donde las necesidades humanas se satisfacen de manera equitativa y sostenible. A nivel intelectual, el doctor Acosta es reconocido por su análisis crítico del extractivismo, argumentando que su pago sacrifica el desarrollo social. También es un reconocido ecuatoriano que ha escrito numerosos libros sobre economía, extractivismo, derechos de la naturaleza y el concepto del buen vivir. Sus publicaciones más recientes incluyen una obra sobre los derechos de la naturaleza publicada a fines de este 2024. También tenemos una obra que se llama Buen vivir summa causae, una oportunidad para imaginar otros mundos. Publicado originalmente en 2012, esta obra tiene un propósito didáctico y explica los rasgos principales del summa causae, como un principio constitucional válido más allá de los pueblos indígenas y del propio Ecuador. Sus obras siguen siendo una referencia obligada en los debates sobre la soberanía, ecología política y alternativas civilizatorias. Por favor, un gran aplauso a este gran exponente.
Por último, pero no menos importante, tengo el honor de presentar a Patricio Aldaz Tovar. Muchas gracias. Qué gusto. Muchas gracias. Patricio Aldaz Tovar es un destacado dirigente obrero y líder sindical ecuatoriano, conocido principalmente por ser el presidente fundador de la Unión General de Trabajadores del Ecuador, una de las principales centrales sindicales del país. Hablando un poco de su liderazgo sindical y orígenes, él fue líder fundador y primer presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador. Ese es su rol principal. También trabajó en la fundación de la UGT. La central sindical se fundó tras un congreso constitutivo en Quito los días 20 y 21 de noviembre de 1982. Hablando un poco de su perfil sindical, la UGT se define como una central sindical clasista y revolucionaria, con un enfoque en la lucha por las reclamaciones obreras y populares. Hablando de la articulación, es una organización clave que forma parte del Frente Unitario de Trabajadores, FUT, la principal coalición de centrales sindicales del Ecuador, y también del Frente Popular. Hablando un poco de sus contribuciones, tenemos su poderosa voz de oposición. Ha sido una de las voces más críticas de la política económica neoliberal y del extractivismo, independientemente del gobierno de turno. Y su impacto en el liderazgo ha garantizado la UGTE sea una de las centrales sindicales más movilizadas y con mayor presencia en protestas nacionales. Hablando un poco de su trayectoria política, el señor Patricio Aldaz mantiene un perfil político de izquierda alineado con posturas marxistas-leninistas. Y basado en su perfil sindical, se define como una central sindical clasista y revolucionaria, hablando de la UGT. Pero más que eso, es una organización clave que forma parte del Frente Unitario de Trabajadores y la principal coalición de centrales sindicales del Ecuador y también del Frente Popular. Hemos acabado con las biografías de nuestros exponentes, pero no queremos... Pero no queremos concluir solamente ahí. Queremos decirles, compas, que es hora de despertar la conciencia social, porque nuestro futuro se construye sobre el reconocimiento ineludible de la diversidad que nos define. Combatir el racismo y la discriminación no es un acto de caridad, sino un imperativo democrático que honra la identidad y el aporte milenario de nuestros pueblos indígenas y afroecuatorianos. Son ellos el núcleo vital de nuestro tejido social, la fuerza de un país que reside en la solidaridad, no en la división. Por eso, defender y no permitir retrocesos en la Constitución del 2008 no es un capricho ideológico. Es proteger la herramienta legal más avanzada que tenemos, una Carta Magna que por primera vez eleva a rango constitucional la defensa de los derechos humanos, los derechos de la naturaleza, la plurinacionalidad, garantizando un marco de justicia y equidad para todas las generaciones. Y es claro que nuestros exponentes son claro ejemplo de lo que nosotros debemos proteger hoy en día y en qué debemos basarnos. Muchas gracias. A continuación, apertura para la conferencia magistral. Damos la bienvenida a Nika Pacari. Kallanrika tukuykuna ali chisibuta charipaychi kay hatun yachachik mawasita apakunata yupaychapani kay hatun ukuman kayachishkamanta runakunapaq warmikunapaq yuyaykunatapas uyachinkapanispa
chaymi kaypikapani, mishu shimipi rimagripani, kikinguna ñukanchipa kichwa simita kamana yachapankichi, yachapikarin ashtawan ñukanchi shimipilla rimashpa shunkumanta yuyaymanta rimashpa shinji yuyaykunata hukuchishpa ñawpa makatinkapanishpapash ninchimankaparka. Mana shinakapipas mishu shimipi, español shimipi, rimagripani, wakin yuyaykunata. Kay tapuykunamanta nishpa, kay achipimi kaypikapani, alli chishiguta charipashunchi tukuykunallata. Agradezco a la planta de profesores, de autoridades que llevan adelante la universidad, las facultades que están organizando este evento importante. Agradezco asimismo a los estudiantes que están presentes y acudiendo a la invitación me ha motivado de hecho para poder trasladar de una u otra manera el sentir y el pensar desde los pueblos indígenas o desde la voz de las mujeres también alrededor de las preguntas que constan en el referéndum y en la consulta popular. De hecho, creo que no es extraño para ninguno de nosotros que en el Ecuador corren vientos dictatoriales desde la práctica, que el temor, el miedo es parte ya de una dosis de la arbitrariedad que se comienza a ver, a sentir y a ratos también a dejar pasar, y eso es lo grave, porque es la antesala de la normalización. Y muchas veces los gobernantes no solo que proyectan eso, sino que prefieren cultivar eso porque al amparo del miedo es lo que proponen con engaños también, qué es lo que querríamos a futuro cuando lo que está de por medio es, de hecho, así lo percibimos, acabar con la débil institucionalidad que tenemos como democracia en el Ecuador, acabar con los derechos sociales y colectivos y acabar, diríamos, con lo que es el sueño y la lucha por un mundo mejor, empezando por las economías. Entonces, debemos estar nosotros en alerta y debemos también estar nosotros debatiendo, discutiendo, comparando y viendo realmente qué está en juego en el país. Y por eso me atreví a aceptar y estar aquí, no para hacer solo un análisis epistémico, intelectual, sino partiendo desde la praxis política, de lo que hemos vivido en otros tiempos, por qué generamos cambios que ahora están en la Constitución y por qué es lo que hay que defender. Entonces, me parece, en relación a la primera pregunta, que tiene que ver con las bases militares, podemos perdernos en el horizonte debatiendo desde el punto de vista de la soberanía, por ejemplo. Pero los marcos conceptuales también van cambiando y no es suficiente quedarnos en ese debate, sino aterrizar en lo próximo, acudiendo a la memoria, qué es lo que hemos tenido en el Ecuador y los países vecinos, qué es lo que está realmente visible en el panorama político estructural para poder atender con nuestras respuestas. De hecho, para refrescarnos con la inauguración de la democracia en la década de los 80, todo el conflicto relacionado con el narcotráfico, con la delincuencia organizada, en fin, que no son recientes, no son de ahora. Venimos arrastrando desde tiempos anteriores y que frente a eso se colocaron ya a niveles regionales de nuestros países, como lo que habrán escuchado también ustedes, el Plan Colombia. Y como en el Plan Colombia conocíamos datos respecto del comercio de la droga. Y ahora hay que volver a retomar esos puntos porque ya han pasado como 40 años y resulta que ahora
se presenta Estados Unidos como el gran adalid de la lucha contra el narcotráfico, pero hay que ver las costuras donde están algunos datos para realmente identificar el sentido de lo que están y para qué están planteando alrededor de la base de Manta. Para no alargarnos, vale señalar que desde esas décadas de los 80, los 90, fue muy claro identificar lo del comercio del narcotráfico, que es un comercio mundial, que el 80% de las ganancias de ese comercio se quedan en los Estados Unidos, alimentando el presupuesto de los Estados Unidos. Y ahí la pregunta que así a mí se me viene es, ¿será sincero su lucha contra el narcotráfico cuando el 80% de ese comercio alimenta, sostiene la economía de su país? No es sincero. Si no es sincero, esta sinceridad tiene que ir de la mano con la legitimidad. Pero esa legitimidad, ¿dónde la vamos a encontrar? En las acciones y en las políticas. Y ahí podemos volver a retomar si el Ecuador tuvo o no ya experiencia con la entrega de las bases militares para Estados Unidos. Ya los tuvimos con la entrega de Galápagos. Quienes hayan tenido la oportunidad de viajar, y empezando por la isla Baltra, se puede ver los rezagos del uso de la base militar y de las destrucciones que causaron en sus tiempos, y que no fue nada beneficioso para el Ecuador. O si vamos a la base de Manta, de los estudios que han dado numerosos intelectuales que alrededor del tema han estado muy imbuidos, está que no hubo reducción de la tasa de homicidios, que no hubo un gran incremento en la captura de las drogas, y que si eso ya hubo como realidad para el Ecuador, ¿será que nosotros podemos de nuevo decir vamos a tener nuevos resultados cuando ya no lo tuvieron durante una década que ya estuvieron? No. Y de hecho, lo que está de por medio es el comercio, es el control, es cómo salvaguardar los intereses más particulares. En este caso, son las razones, diríamos nosotros, para de entrada decir con memoria que no podemos nosotros como país ser lo que en la década de los 70 y los 80 decíamos, ser el patio trasero de los Estados Unidos. Y así se decía en este mismo Paraninfo cuando se analizaba la ruta de la economía para los países latinoamericanos. Entonces, creo que en el tema de la base militar, no es cuestión de que se crea que alguien de afuera nos va a venir a salvar, porque cuando ya estuvieron, no lo hicieron. Pero nosotros debemos reaccionar entonces con conocimiento, y en este punto pues tenemos muy claro desde el movimiento indígena el de plantearnos en que nuestra respuesta soberana, aterrizada en la realidad y protegiendo la vida misma de en nuestro país, tiene que ser por un rotundo no. Esa es la respuesta que deberíamos nosotros señalar el día domingo. En relación, brevemente voy a señalar, ¿no? En relación a la segunda pregunta del referéndum, que es el relacionado con la eliminación del fondo partidario. Si nosotros vemos, el rol de la legislatura ha tenido sus altibajos, y muchas veces ha habido momentos en donde el apoyo dice, no pasa del 10%, no pasa del 15%, cualquier cosa puede ser. Pero yo creo que hay que superar de pronto el criterio que de pronto nos puede salir desde las vísceras, y es pensar a qué se debe, por qué se planteó lo del fondo partidario, porque tampoco es una cuestión que haya sido desde los inicios de la democracia o desde los inicios de la República. Cuando se retornó
de las últimas dictaduras a la democracia, durante la década de los 80 aparecieron y participaron los partidos políticos de ese entonces y que generó o derivó en la crisis política, crisis de representación. Y en ese entonces, desde los sectores sociales organizados, los sectores populares y los pueblos indígenas, se señaló que eran empresas electorales. Si los partidos políticos eran empresas electorales, cualquier empresario podía invertir, financiar la campaña y después, cuando llegan al poder, cobrárselas de modo directo o tras bastidores. Y en esa reflexión se buscaron dos visiones importantes. La una era cómo permitir la participación de las minorías, de los sectores populares, del movimiento indígena, de las mujeres y no solo de las élites político-económicas. Y por lo tanto, para garantizar la participación debía haber un fondo, porque no contábamos con recursos para competir con las empresas electorales. Ese era el primer punto. Y el segundo era cómo limitar la inversión que hacen las empresas electorales respecto de los partidos para la participación política. Solía decir el doctor Julio César Trujillo, cuando los de las élites vienen al Parlamento como diputados, no es que les interesa la legislación y la diputación, lo que les interesa son sus negocios, haciendo uso del Estado. Por lo tanto, a estos espacios, para poder dirigir en función del pueblo, tiene que llegar el pueblo. Y así es. Entonces, por un lado era generando condiciones de igualdad para la participación y por otro era generando condiciones de control para que no sea la voracidad del capital el que termine comiendo, en este caso, de vía empresas electorales, para que posteriormente tengamos nosotros pues las decisiones en las instancias del Estado y que cuyas políticas no puedan ir orientadas, por ejemplo, a los sectores populares. Siendo ese el fondo, se dijo ¿para qué? Entonces en el para qué estaba que esos fondos debían servir para formación política de los ciudadanos, para que haya participación, porque en democracia el principio sustancial de la democracia es la participación. Y para permitir esa participación en condiciones de igualdad de oportunidades, tiene que resguardar o salvaguardar o garantizar desde el Estado. Siendo así, el fondo partidario, para nuestro punto de vista, tiene que existir. Caso contrario, vamos a volver a los tiempos en donde las empresas electorales, los empresarios, son los que financian, ponen los candidatos y vamos, yo diría, con lo poco que hemos ganado, la ruta como se está trazando estaría siendo pensada para menguar en cuanto a las conquistas y los derechos alcanzados. Respecto de la tercera pregunta, que tiene relación con la disminución del número de legisladores, el tema de fondo no es el número. El tema de fondo es con la calidad, por un lado, la calidad de la representación. Y de la experiencia que también tengo, es que como colocamos de candidatos sin considerar el rol de una legislatura, que es el de fiscalizar y el de legislar, y como hay que ganar nomás en las elecciones, se termina poniendo otros rostros que de pronto no responden. Y la mayoría iban a calentar el puesto, alzamanos. Y digo, no está en los números, está en la calidad, pero es parte de todo un sistema de a quienes designamos como candidatos, de a quienes elegimos como candidatos, pero para todo eso hay que formar. Y para eso, de hecho, va de la mano
el fondo partidario, miren, si nosotros comenzamos a ver de modo más integral, están enlazados el fondo partidario con el número de representantes. Y si nos vamos solo al número, hay que dar a conocer a ustedes que son jóvenes, que no vivieron en la década de los 80, ¿qué es lo que ocurría? En la década de los 80 éramos 70 legisladores por provinciales y 12 nacionales, 82 legisladores. ¿Quiénes sesionaban de modo permanente? Quienes formaban parte de las comisiones permanentes. ¿Y cuántas eran las comisiones permanentes? Eran 4. 4 por 5 eran 20. 20 personas, en manos de 20 personas, 20 diputados, estaba la aprobación de la ley, si es que todos participaban. Pero como el quórum era la mitad más 1, quiere decir que con 10 o 11, con 11 diputados podían aprobar una ley. Primero, 11 sería el quórum. Y de esos 11, estaba en manos de ellos el aprobar una ley, y si de esos 11 presentes, mitad más 1, que es el voto de mayoría, con 6 legisladores se aprobaban las leyes, por favor. Y por eso se decía en esas décadas que se estaban elaborando leyes a pedido, leyes a domicilio, y en la época de Febres Corderato del Partido Social Cristiano y de la ultraderecha, así se definía. Por lo tanto, no estaba solamente en decir que números, sino una arquitectura de rediseño distinto, y por eso se intentó que lo que es más o menos lo que ahora tenemos, que viene como un proceso desde el 98. ¿Qué era? Incrementar el número de legisladores por provincias. Segundo, que actúen en el Pleno, no solo las comisiones, para que puedan debatir y hayan más voces y que la democracia se exprese desde el debate. No se ha cumplido del todo, pero para la votación, por lo menos ahora decimos, tienen que contar con 70, con 80, depende de las circunstancias en las que estén, que obliga por lo menos a debatir un poquito más. Y a ratos lo que me parece es que como no hemos socializado tampoco las riquezas que tiene la Constitución, no hemos hecho uso nosotros como ciudadanos. Yo pregunto en esta misma sala como estudiantes, una ley de educación que se está debatiendo en la Asamblea Legislativa. Hemos conformado delegaciones para ir con nuestra propuesta como estudiantes para debatir en la comisión y que la comisión acepte los puntos de vista de los universitarios. No lo hemos hecho. Nos hemos dormido. No hemos ejercido varios de los derechos que están en nuestra Constitución. Y cuando vamos viendo pedacito a pedacito, vamos a ver que la Constitución actual no solamente podemos decir que recogen derechos sociales, derechos colectivos, así generales nomás. Hay una riqueza para la real participación de modo más directo, digamos, en iniciativa legislativa, en revocatorias de mandato. Pero sí nos ha faltado activar en ese sentido, diríamos. Entonces, como ustedes ven, no es solo cuestión de números, pero está enlazado ¿en qué? En poder acabar con la participación. Y cuando decimos querer acabar con la participación, es menguar la democracia. Y cuando viene esa disminución del valor democrático, es porque soplan vientos dictatoriales, la arbitrariedad, el abuso, que no podemos decir es que puede pasar. Ya está pasando, ya está ocurriendo. Cuando no quieren que un control de constitucionalidad esté de por medio presente, claro, el ataque es contra la Corte Constitucional. Y para el tema de la Corte Constitucional también hay un proceso, no solo en el Ecuador, sino a nivel internacional, porque para tener las cortes o tribunales constitucionales no ha sido nada fácil. Es todo un proceso, que antes dependían como salas constitucionales de la Corte Suprema, hoy Corte Nacional de Justicia diríamos así, pero que de a poco se fue llevando adelante
toda una fortaleza de la institucionalidad que hay que garantizar, porque necesitamos, para evitar la arbitrariedad, contrapoderes. Es decir, que si hay medidas que se deben adoptar, que haya entidades que puedan controlar para que no se dé el abuso ni la arbitrariedad. Por lo tanto, la calidad de la institucionalidad, los niveles de control y de las independencias institucionales son fundamentales en democracia, y eso es con lo que se quiere acabar. Y yo creo que finalmente, con la pregunta última, que ya esta sí es de consulta, está pues llevándonos a que si estaríamos de acuerdo o no con una nueva asamblea constituyente. Y ahí la primera pregunta que yo me planteo es lo siguiente. La Constitución actual es hiperpresidencialista. ¿Qué significa eso? Que si tenemos 5 poderes, 5 funciones, quiere decir que el poder ejecutivo es más que todas estas. Porque comparando solo con el rol legislativo, solo el Ejecutivo, es decir, el presidente de la República, es el único que puede presentar los proyectos de ley en materia económica, en materia financiera, en materia tributaria. Es decir, los legisladores no tienen facultades de iniciativa en leyes de materia económica. El presidente sí lo puede, pero tiene que apegarse a la Constitución. Si no se apega a la Constitución, los ciudadanos, los grupos, organizados o no, pueden plantear la demanda de inconstitucionalidad, y una corte puede observar si es constitucional por la forma o por el fondo. Por eso son importantes los controles en democracia. Pero si todo eso le permite al presidente, ¿cómo así es que se está planteando una nueva constituyente? Porque hay un objetivo, desde nuestro punto de vista, oscuro, no señalado, que tiene que ver precisamente con acabar con los derechos sociales, con acabar con los procesos sociales, los derechos a la resistencia, los derechos colectivos, es decir, volver a los tiempos oscurantistas, ultraconservadores y de una neocolonialidad rampante y vergonzante que creo que los ecuatorianos no podemos permitir. Y unos dirán, no, pero el presidente está diciendo que la Constitución no le permite el desarrollo económico. Vaya por Dios. Nosotros quisiéramos que sea una Constitución que en la economía se trace la fórmula socialista o comunista, y no lo hay. Salvaguarda lo que es en materia económica el capital, el neoliberalismo. Ese es un punto todavía para conquistar y para ganar. Todavía nos falta. Está colocado como suma causa y como paradigma, como visión, como expectativa para llegar. Pero que todavía eso no es real, es un sueño, es la ruta a seguir. Pero de ahí sería ilusorio para nosotros el de pensar que la Constitución de por sí ya le acaba al neoliberalismo, al capitalismo, y no es así. Y si es así, ¿por qué quieren una nueva constituyente para reformar la Constitución? No es porque les esté frenando. Si con la Constitución actual le da igual si hay consulta popular o no, se sigue explotando en el Yasuní. No le importa si está pronunciado respecto de Quimsacocha, no le importa al presidente. Se está explotando por igual, se están entregando las mineras por igual. Por lo tanto, lo que se nos viene es, si es que ganase el sí, por ejemplo, es el desmantelamiento de la institucionalidad, de la democracia, para que prime los intereses de los grandes grupos de poder económico y exista mayor empobrecimiento, y cuya lucha social pueda ser frenada con muerte, pueda ser frenada con lo que ya ha sido visible en buena hora y diríamos medio a tiempo con lo que ha ocurrido en el paro. Porque no ha sido simple para los pueblos del norte, sobre todo cuando
entraban los convoyes humanitarios cuando lo que en el fondo se daba es el ingreso de los convoyes de la muerte. Entonces, ya hemos vivido, están las señales de lo que en síntesis diríamos la dictadura, el fascismo, el abuso, la arbitrariedad, porque todo se lo está mirando como si fuese una empresa. Y es que la mentalidad está así. Y creo que es el momento de un poco ver, por eso decía, más desde la praxis política antes que desde la teorización, porque no es suficiente para señalar cómo vemos desde los pueblos originarios y pensar que nosotros estamos en condiciones de decir como pueblos soberanos, mandantes, el que es una constitución que de una u otra manera pretende manejar equilibrios, todavía no completos, pero sí para poder empezar a dialogar y a conversar. Y yo creo que también a ratos, nosotros que no dimensionamos qué tenemos todavía en la Constitución, más bien miradas externas en otros países están valorando a la Constitución y llegan al Ecuador para ver qué cambios se están dando, qué es lo que les ha motivado para que hayan unos derechos colectivos, para que hayan unos derechos y unos sujetos de la naturaleza, y en países como Colombia, que no está reconocida en la Constitución el sujeto, la naturaleza como sujeto del derecho, vía sentencia de la Corte Constitucional, declarado sujeto a la naturaleza como un río, como una biodiversidad. Y no solamente en Colombia, de eso creo que nos puede hablar ampliamente también el economista Alberto Acosta, porque hasta países como en Europa, como Alemania, son sentencias, y por la vía de sentencias, aunque no estén en sus constituciones, se han reconocido a la naturaleza como sujeto. ¿Y de dónde nació eso? Desde el Ecuador. ¿De dónde nació eso? Desde el movimiento indígena. Por tanto, estando en la Constitución, creo que es una tarea urgente el de poder defender las conquistas que hemos tenido, los derechos que hemos tenido, porque no ha sido dádiva de nadie, ha sido la lucha y la protesta, la resistencia desde los pueblos del Ecuador, desde los sectores populares, desde el movimiento indígena, y eso hay que preservar. Así es que, con toda la convicción, lo que invito es a que podamos el domingo a decirle no y a responder en las preguntas no. ¡Que viva el Ecuador! Muchas gracias. Muchas gracias por las ideas compartidas. A continuación, damos la bienvenida a Alberto Acosta. Un fuerte aplauso, por favor. Muy buenas tardes a todas, todos, todes. Empiezo agradeciendo la invitación que me formularon para estar en este Paraninfo histórico y felicitando a quienes organizaron esta reunión. Es importante valorar el hecho de que la Universidad Central abra sus puertas a este tipo de debates. En estos últimos días que he recorrido el país, he constatado que en varias partes universidades estatales se cierran por presiones del gobierno y no es posible discutir, dialogar, porque se trata de imponer una tesis. Y la tesis que circula en el Ecuador es de que necesitamos una nueva constitución. Una nueva constitución, y los argumentos son múltiples, algunos, en la mayoría de casos, totalmente vacíos de contenido. Se dice que la constitución ya ha durado demasiado tiempo, 17 años, y que vivimos nueva época, y que es necesario modernizar la constitución. Se dice por igual que la Constitución fue construida como un traje a la medida de un gobernante
se le acusa de ser correísta, o peor aún, que fue importada desde el chavismo. Se dice por igual que la Constitución es la que ha abierto la puerta al crimen organizado, a la delincuencia, al narcotráfico. Una cosa que todavía no dicen, pero de aquí al domingo capaz que lo van a hacer, es que en la Constitución se encuentran las 10 plagas de Egipto. Todo tipo de males se le atribuyen a la Constitución de Montecristi. Igualmente se dice que la Constitución de Montecristi frena la economía, que porque hay un control del Estado sobre los sectores estratégicos, no hay inversión privada. Y también hemos escuchado una cuestión que a mi modo de ver no podemos dejar de lado, y ya mencionó aquí la compañera Nina Pacari. Se dice que la Constitución de Montecristi tiene demasiados derechos, demasiadas garantías. Algún funcionario o alguna persona cercana al gobierno decía que la Constitución de Montecristi es como una lista de encargos al Papá Noel. Y por supuesto, si la Constitución es tan mala, impide que el país se desarrolle, que la economía crezca, que se pueda combatir al narcotráfico, lo que se propone es el cambio. Y a mucha gente le han vendido la idea de que hay que cambiar para poder resolver estos problemas. Pero en realidad, el problema de fondo es no aceptar aquello de que el Ecuador necesita, sino que las oligarquías necesitan otra constitución. Porque la Constitución de Montecristi siempre fue combatida por los grupos de poder, porque vieron con claridad que hay muchos elementos que ponen en riesgo sus privilegios. Y en ese escenario y en ese contexto, nosotros tenemos que tener claridad por qué quieren cambiar la Constitución de Montecristi, qué es lo que están proponiendo. El presidente Noboa nos pide un cheque en blanco. Dice que después de que gane él en la Constitución en la Asamblea Constituyente, en la consulta popular, nos va a dar el contenido. Es como un médico que le dice a un paciente que está afectado por alguna dolencia, que le dice que le va a operar, pero después, cuando salga del quirófano y recupere el conocimiento, le va a decir de qué le ha operado, si le ha extirpado un órgano o le ha injertado otro. Esa es la realidad. ¿Podemos aceptar darle un cheque en blanco? No. Es más, el presidente Noboa dijo hace muy pocos días que quiere una constitución de 180 artículos. Él creo que está acostumbrado a comprar todas las cosas y piensa comprarse una constitución con un traje a la medida, justamente ahora que se acerca el Black Friday. E inclusive, demostrando cuál es su comprensión de la democracia, llegó a decir que una constitución se puede construir a partir de la inteligencia artificial. Esto entonces ya nos dice que no nos están hablando con transparencia y claridad, ya anotó Nina eso, y que nos quieren invitar a impulsar un cambio, pero no nos dicen qué tipo de cambio es. Pero, siempre hay algún pero. Sabemos muy bien que hay algunas señales. Algún abogado cercano al gobierno que está impulsando el sí, llegó a decir que las universidades públicas tienen que ser pagadas. ¿Quién va a poder pagar una universidad pública? 5 millones de personas viven con $90 al mes. 2 millones de personas sobreviven con $50 al mes. ¿Cuánto es el costo de la canasta básica familiar? $830, subiendo por el incremento del precio del diésel, ya cerca de los $900. ¿Va alguna familia poder pagar el ingreso de su hijo o de su hija a la universidad? Piensen ustedes lo que eso significa. Adicionalmente, esta vez sí, el presidente de la República llegó a decir que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el IES, solo debe encargarse de las inversiones y de las pensiones, que las prestaciones de salud deben pasar a los hospitales del Ministerio de Salud Pública, que están colapsados, donde no hay medicinas, donde no hay alimentos, donde se acaba de recortar el presupuesto general, en el presupuesto general, las inversiones para la salud. Esta es una realidad indiscutible. Y son de esas contradicciones. Un proceso que puede haber, si se gana el sí, va a costar como $250 millones. Y este rato se acaba de endeudar el gobierno del presidente Noboa para contratar medicinas por $250 millones en el Banco Interamericano de Desarrollo. También se ha dicho que la Constitución tiene un problema gravísimo. ¿Quién abordó esa cuestión con claridad? La Corte Constitucional
que impide que se pueda gobernar. Ese es un punto donde están empeñados todos los gobiernos autoritarios, de echarse abajo la Corte Constitucional para tener esas constituciones de plastilina con las cuales las élites acomodaban las normas de acuerdo a sus intereses. También tenemos que tener aquí en cuenta otro asunto que es sumamente preocupante, que está contenido en todas las leyes que ha presentado el gobierno del presidente Daniel Noboa en los últimos meses. Piensen ustedes en la Ley de Integridad Pública, en la transitoria número 11. Se pretendía que las cooperativas de ahorro y crédito se transformen en bancos, porque detrás de esto aparecen los intereses. ¿Quiénes están impulsando este tipo de cuestiones? Que esa es la pregunta que también nos vamos a hacer inmediatamente. Luego sabemos que la ministra de Trabajo recientemente llegó a decir que el Ecuador es el único país, mentira por supuesto, que tiene el 13º y el 14º sueldo y que hay que eliminar y que hay que volver a plantear el trabajo por hora, a pesar de que ya el pueblo ecuatoriano el año pasado con 6% de los votos dijo no al trabajo por hora, no a la precarización, no a la sobreexplotación laboral. En ese escenario también tenemos en cuenta no solo esas visiones de gente que está en el gobierno del presidente, sino de otros grupos cercanos, como la Cámara de la Minería, que hace 3 semanas en un desayuno convocado por la Cámara de la Minería llegó a decir que es necesario bajarse la Constitución de Montecristi porque impide la ampliación de las actividades mineras en el país. Y entonces aquí ya comenzamos a preguntarnos sobre las cuestiones de fondo. La Constitución de Montecristi no es una constitución para sostener el status quo. No es de esas constituciones ligeritas que hemos tenido a lo largo de nuestra historia hasta la fecha 20. Todas las constituciones, donde ha habido algunos logros importantes, pero todas las constituciones en esencia fueron arreglos puntuales, coyunturales de las élites para seguir sosteniendo una estructura de dominación, una estructura jerárquica sustentada en el racismo y en el patriarcado, y para seguir manteniendo una lógica económica que permitió y sigue permitiendo, a pesar de la Constitución de Montecristi, el enriquecimiento de pocos y el empobrecimiento de las mayorías. Esta Constitución, la Constitución de Montecristi que les invito a leer, prefigura un proyecto común, tiene en mira un horizonte, un futuro deseable para todos los habitantes del país. Y establece también las herramientas, derechos y obligaciones, deberes y garantías para hacer realidad esa Constitución. Este es un tema que nosotros tenemos que tener claro. Y entonces, si comenzamos a hurgar un poco más, ya vimos un ejemplo concreto. Las empresas mineras quieren echarse abajo los derechos de la naturaleza. Las empresas mineras quieren echarse abajo las consultas previas, libres e informadas para los pueblos y nacionalidades. Las empresas mineras quieren echarse abajo las consultas ambientales para el resto de la sociedad. Les incomodan las consultas populares que no se respetan. Consulta popular de Girón, consulta popular de Cuenca, consulta popular del Distrito Metropolitano y además la consulta popular del Yasuní. Alguien ha dicho o puede decir que si esas consultas no sirven, entonces ¿para qué están en la Constitución? Para detener el avance voraz de los grupos transnacionales que quieren saquear nuestros recursos naturales. Sirven para eso, para la pelea, para la lucha, no simplemente para que estén escritas en un papel. Esa es una tarea clave y fundamental. También vemos otro grupo que se opone a la Constitución del Montecristi, desde el principio, la banca. Hay un artículo, el 312, que con otras palabras dice lo siguiente: los banqueros tienen que ser banqueros y nada más que banqueros, porque viendo la experiencia histórica de fines del siglo pasado, cuando la banca fue un actor no solo económico poderoso, sino político, ponía presidentes de la República, había que establecer límites a que la banca no intervenga en actividades que no sean financieras y tampoco controlen medios de comunicación. Son tareas todavía incumplidas en su totalidad, pero luego también nosotros tenemos que recuperar entre los muchos otros artículos que incomodan a las élites, que le dan al menos urticaria a los terratenientes. El artículo 282, que prohíbe el latifundio y el acaparamiento de tierra. Artículo que además prohíbe la concentración del agua en pocas manos. Y el agua es un tema vital,
como hemos visto con las luchas de resistencia de las comunidades a lo largo y ancho del país. Y el agua está establecida en la Constitución incluso como un elemento de patrimonio nacional, como un factor estratégico, y en el artículo 318 se prohíbe toda forma de privatización del agua y se establece la prelación en el uso del agua. Agua para seres humanos, agua para la soberanía alimentaria. El tercer punto, garantizar el ciclo vital del agua, y el cuarto punto, para actividades productivas. Igualmente, lo que está en juego aquí es el hecho de que quieren echarse abajo los derechos de la madre tierra, los derechos de la Pachamama, que no son iguales a los derechos ambientales. El derecho ambiental es el derecho que tenemos los seres humanos a que se nos garantice un ambiente sano. Los derechos de la Pachamama son los derechos que tiene la base misma de la vida, que es la madre tierra. Cuando los pueblos indígenas hablan de Pachamama, y la Nina podría explicarnos mucho más esto, no lo usan como una metáfora, sino como una verdadera realidad. Y esto es algo que incomoda a quienes no están dispuestos a ceder sus posiciones de privilegio. Y esos derechos, como decía Nina, son un ejemplo en ya más de 40 países en el planeta, en todos los continentes, a través de normativas legales, normativas ambientales, otro tipo de disposiciones como sentencias se están incorporando en distintas partes del planeta. Deberíamos estar orgullosos por los derechos de la naturaleza, deberíamos estar orgullosos por los derechos colectivos, por el ejemplo que estamos dando desde el Ecuador en el mundo entero. Y por supuesto, algo que también les incomoda mucho es la idea de un Estado plurinacional. La plurinacionalidad no plantea la división y el retaseo del país, sino que por lo contrario nos invita a la unidad en la diversidad. Unidad reconociendo las diversidades. Pueblos indígenas, pueblos afroecuatorianos, pueblos montubios, pueblos cholos, pueblos mestizos, todos formamos una unidad y ya no podemos vivir dentro de ese supuesto Estado uninacional que parte de una sociedad homogénea que ha servido simplemente para mantener las estructuras de inequidad, para mantener el racismo, para mantener el patriarcado, para mantener a los pueblos subyugados. En ese contexto nosotros tenemos que salir a defender los derechos humanos ampliados, los derechos colectivos y los derechos de la madre tierra. No quiero ampliar más este tema, en las preguntas y respuestas podemos abordar todos los otros temas. Me gustaría trabajar mucho más el tema de la presencia de tropas extranjeras y de mercenarios en el país, diciendo que es el momento de la patria. Este domingo se juega el futuro del país y pase lo que pase seguiremos peleando, pero lo fundamental es que tenemos que decirle no al autoritarismo, tenemos que decirle no a la violencia, tenemos que decirle no a la represión, tenemos que decirle no a la pérdida de derechos y tenemos que decirle no a un gobierno que está dispuesto a vender nuestra soberanía y a poner en riesgo la integridad de la patria. Por todas esas razones, pensando en la democracia, pensando en los derechos, pensando en la paz y en la justicia social y en la justicia ecológica, todo no este domingo 16 de noviembre. Muchas gracias. Se agradece por la intervención. A continuación, damos la bienvenida y un fuerte aplauso a Patricio Aldas. Estimados compañeros, profesores y dirigentes de las instituciones universitarias que propician este evento, compañeros Alberto y Nina de panel, compañeros y compañeras estudiantes. Quedaría aparentemente muy poco, diríamos, por agregar. Sin embargo, creo que vale la pena insistir en un elemento sustancial desde nuestro punto de vista, a partir de mi representación sindical y política como expresión de la organización política de la clase obrera en su partido político, el Partido Comunista Marxista-Leninista del Ecuador. Concebimos a la democracia burguesa
que es la que vivimos, porque es la expresión del sistema en que vivimos, que es el sistema capitalista, como la democracia para la minoría, porque es una democracia que le es útil a los dueños del poder económico, a las élites económicas, y derechos democráticos formales para la mayoría de la población, que no es lo mismo democracia para todos que derechos democráticos para unos y democracia para un sector. Creemos nosotros esta precisión, porque a partir de ahí entendemos el hecho de que las conquistas de los derechos democráticos en todos los campos, en el campo laboral, en el campo social, han sido producto del desarrollo de la sociedad y particularmente del desarrollo de la lucha social, del desarrollo de la lucha de los distintos sectores sociales. Si nosotros examinamos la historia de nuestro país y la historia de las sociedades en el mundo, muchos, de los derechos que conocemos en la actualidad no han surgido de la nada, han sido producto de ese proceso constante de presión, de lucha, de acción de los diferentes sectores que no son parte de la administración de la democracia burguesa, del sistema capitalista vigente, ¿no es cierto? Los propios derechos fundamentales, como el derecho al voto de la mujer, es un derecho conquistado con la propia lucha. Y así podemos enumerarlos todos. Estamos a 3 días de celebrar el 123 aniversario del 15 de noviembre de 1922, que conocemos se produjo la masacre del 15 de noviembre, el bautizo de sangre de la clase obrera, que evidenció la disposición a reclamar derechos, a luchar por los derechos de los trabajadores que no estaban plasmados en ninguna ley. El 15 de noviembre de 1922, la primera huelga general en el país se produjo mientras no habría ningún derecho ni de sindicalización, ni de huelga, ni ninguna ley que proteja a los trabajadores, porque el Código de Trabajo surgió apenas en 1934, es decir, muchos años después de esta gran lucha. Estos antecedentes quería expresarlos, compañeros, para más o menos expresar la configuración de la Constitución de el 2008, ¿no es cierto?, de la que estamos haciendo referencia, como el resultado de un proceso histórico de luchas de los diferentes sectores sociales en el país, de la clase obrera, del movimiento indígena, de las mujeres, de los ambientalistas, de los defensores de los derechos humanos, de todos los sectores, de los estudiantes, de la juventud, de los profesores, de todos los sectores que pugnamos por defender derechos en esta sociedad que no es la nuestra, que es la burguesía. Y esa lucha determinó el hecho de que el Ecuador enfrente un proceso de inestabilidad política que, diríamos, fue una década caracterizada por eso, con la caída sucesiva de 3 gobiernos, ¿no es cierto?, porque efectivamente enfrentaba una crisis política sin precedentes. Esta realidad determinó el surgimiento de una correlación de fuerzas altamente favorable para que los derechos por los cuales habíamos luchado los diferentes sectores en la sociedad se plasmaran en la Carta Magna. Y ese paso histórico efectivamente se concretó en la Constitución de Montecristi, ¿no es cierto?, como resultado de una correlación de fuerzas altamente favorable para esta conquista histórica de una Constitución progresista, como ya lo ha descrito efectivamente muy bien Alberto. Y esa realidad no fue solo producto de iluminados. Esa realidad no fue solamente de hombres y mujeres comprometidos con la lucha social. Fue su papel, como el papel de Alberto Acosta, evidentemente, primer presidente de la Asamblea Constituyente,
en Montecristi, de otros y de muchos representantes, pero fue también el producto de la presión, la acción y la lucha de los propios sectores sociales presentes en Montecristi. Muchos fueron los momentos en que los maestros, los campesinos, los trabajadores, los diferentes sectores hicimos presencia, le consta a Alberto, en el propio Montecristi para hacer prevalecer los derechos fundamentales para que se plasmen en esta Constitución estas conquistas. Esto, por lo tanto, explica por qué es esta Constitución, responde efectivamente y plasma estos derechos democráticos, estos derechos sociales de la mayoría de la población que, diríamos, no somos parte de este sistema, de esta democracia burguesa. Sin embargo, evidentemente, esas conquistas no son irreversibles, porque la Constitución de Montecristi, como ya lo ha señalado Nina, no cambió el sistema, no transformó el sistema capitalista, consolidó unas conquistas democráticas, pero el sistema continuó, el sistema pervive. Por lo tanto, mientras perviva el sistema, esas conquistas pueden ser reversibles. Dentro del sistema capitalista pueden ser reversibles, dependiendo también de la correlación de fuerzas. Y este es el problema esencial desde nuestro punto de vista que enfrentamos en la actualidad. La oligarquía prevalida por una intensa presencia ofensiva ideológica de confusión internacional y nacional de las corrientes más reaccionarias, en combinación con fracasos evidentes y abandonos de posiciones de muchas fuerzas que estuvieron comprometidas en el campo progresista, busca revertir esas conquistas fundamentales plasmadas en la Constitución de Montecristi. Por eso es que el tema fundamental que se debate hoy es que esa Constitución tiene demasiados derechos. Ese es el trasfondo, compañeras y compañeros. El derecho de la educación gratuita de los jóvenes es el que está en riesgo. El derecho a la seguridad social de los trabajadores es el que está en peligro. El derecho a la defensa de las nacionalidades, el derecho a la defensa del agua, a la Pachamama, es lo que está en entredicho en los objetivos que se plantean, y efectivamente es el trasfondo que se les ha ido escapando paulatinamente a los voceros del entorno oligárquico, del entorno neoliberal. ¿Cuál es el propósito que se plantean? ¿Qué está en peligro? El patrimonio de todos los ecuatorianos. La lógica neoliberal de que el Estado no debe ser poseedor de inversión pública, que el Estado debe ser el mínimo posible, y por eso la fusión de ministerios, y por eso la anulación ya de conquistas de instituciones al servicio de los derechos de las mujeres, de los derechos humanos, de los derechos de los trabajadores. De manera que cuando miramos el trasfondo del problema, nos queda claro, compañeros y compañeras, que el peligro fundamental que se cierne en este 16 de noviembre es que camina un proceso hacia la reversión de los derechos conquistados por los trabajadores, por la juventud, por los estudiantes, por los pueblos, por las mujeres, por los pueblos indígenas, por los defensores de los derechos humanos, por los derechos básicos elementales de la sociedad. Y estando entonces en riesgo esos aspectos fundamentales de la mayoría de la población, debemos, diríamos, entender el hecho de que la mayoría de la población deberíamos pronunciarnos evidentemente con un contundente no. Sin embargo, no es fácil que esto ocurra. Y no es fácil que esto ocurra porque la manipulación ideológica,
Los instrumentos de manipulación y de confusión ideológica son muy poderosos en la actualidad, pero no son imposibles de vencer. Ya lo hicimos en la consulta popular pasada. Ya lo derrotamos a este gobierno, a Noboa, en dos de las preguntas fundamentales de la consulta anterior. Por lo tanto, es posible derrotar, pero para eso no solamente hace falta que nos convenzamos del voto, de nuestro voto, hace falta de que nos convenzamos de que debemos derrotar ese poder manipulador, mentiroso, engañoso de la oligarquía, de sus voceros, de sus instrumentos, de los elementos con los que manipulan la conciencia popular para reproducir el conocimiento, para reproducir la información, para reproducir la reflexión respecto del trasfondo peligroso y grave que se cierne sobre nosotros, sobre nuestro futuro, sobre nuestros derechos, sobre el futuro de la sociedad ecuatoriana. Por esto, compañeros, muy concretamente, yo quiero reiterar la invitación a vencer esta provocación de la oligarquía y de su vocero principal, el gobierno de Noboa. Sí lo podemos hacer, y tenemos tiempo si es que activamos toda nuestra capacidad de reproducir conciencia, información y reflexión para que triunfe el no en la consulta popular. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricio, por su intervención.